¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a contar con la presencia de Gustavo Idígoras, titular del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera. En el día de hoy lo que vamos a tratar con él es esta cuestión de las presuntas restricciones a la exportación de maíz, tratando de aclarar un poco dónde estamos parados, porque no ha habido una resolución que implique un cepo, pero sí algunos cambios, algunos ajustes que van a impactar en el funcionamiento del comercio en este final del ciclo del maíz de 2020-2021 y de cara a lo que viene en el 2022. Conversaremos con Santiago Sáenz Valiente, nuestro experto impositivos, acerca de los incentivos que se esperan de la ley agroindustrial que preparó el Consejo Agroindustrial Argentino y que el gobierno hizo suya, diciendo que se va a armar un proyecto de ley al respecto. Santiago viene hablando desde hace mucho tiempo de algunas cuestiones fiscales que son claves para el desarrollo del sector y queremos conversar con él acerca de cuánto de esto se está contemplando en el proyecto de ley. Hablaremos también con el ingeniero y profesor Luis Bertoia acerca del ensilado de maíz, una técnica fundamental en el desarrollo de la ganadería moderna, tanto de leche como de carne. Es un hombre muy experimentado que viene generando información relevante respecto de esta tecnología, así que nadie mejor que él para que nos cuente, porque además se ha creado un comité de forrajes dentro de Maizar, que él de alguna manera coordina, así que más que rico lo que podemos esperar de sus comentarios. Y como siempre, Jorge Castro, analizando la realidad internacional y cómo se ubica el sector agroindustrial argentina frente a la perspectiva que aparece en el mundo para la producción y exportación de alimentos. Estos son entonces los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo de Industria Verde. Ya empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Vamos a iniciar esta edición del Campo de la Industria Verde conversando sobre esta cuestión de cómo se ha meneado por ahí el cepo a las exportaciones de maíz. Queremos poner la cosa en su justa medida, todo lo que tenga que ver con la intervención del gobierno en los negocios agrícolas, los negocios de los privados en general y los agropecuarios en particular, nos pone un poquito los pelos de punta, pero creo que conviene poner las cosas en su justo lugar. Por eso hemos convocado a Gustavo Idígoras, que es presidente de Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales, para que nos ayude a echar un poquito de luz sobre dónde estamos parados. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. Bueno, queremos ver realmente hasta dónde esta medida limita, traba, significa un cepo a las exportaciones de maíz y cómo fue recibida por el Centro de Exportadores de Cereales. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que no estamos frente a una prohibición de exportación ni a un cierre de registro. Ambos instrumentos deberían salir por resolución y no hay una resolución publicada. En segundo lugar, lo que ha sucedido es que la Subsecretaría de Mercados, que es autoridad competente, de acuerdo a una resolución del anterior gobierno que así lo establece, envió comunicaciones individuales a los principales exportadores de maíz de la Argentina,
diciéndole que a partir del día martes, toda operación de nuevos registros de exportación de campaña actual de maíz, no de campaña futura del 22, sino de campaña actual que finaliza los últimos días de febrero de este año, deben cumplir con determinadas condiciones. La primera no es una condición novedosa, es confirmar que existen contratos de compra-venta de granos que calzan las operaciones de exportación. La segunda, que las operaciones de exportación que se van a registrar van a ser aquellas que vayan a embarcarse en los 30 días siguientes al registro autorizado y confirmado, y que esas operaciones tienen que tener un barco nominado, es decir, un barco identificado con una fecha de arribo estimada en ese periodo donde se registra la declaración jurada. Es decir, la Subsecretaría de Mercados, haciendo uso de la autoridad competente que le otorga la resolución vigente del año 2019, ha fijado una serie de condiciones para la campaña actual de maíz, que no deben ser vistas como un cierre, sino como condiciones nuevas para seguir operando. Ajá. Y dentro del centro de exportadores, entonces se asimiló un poco la medida como algo que no implica un mal mayor, digamos, sino simplemente ajustes en la evolución de la campaña. Nosotros, como siempre que creemos e insistimos, Héctor, estamos convencidos que el mercado es la mejor herramienta para dar respuesta a la exportación, a la producción y al consumo interno. En ese sentido, propiciamos que a través de la marcha del mercado se vayan haciendo los ajustes necesarios en cuanto a volumen de maíz. ¿Por qué digo esto? Porque claramente tenemos algunas diferencias con el Ministerio de Agricultura sobre el consumo interno, sobre el carry de la campaña anterior, sobre el volumen total de la producción, etc. El Ministerio ha hecho sus estimaciones, tiene sus datos, nosotros podemos tener algunas diferencias en ese sentido, y el Ministerio considera que 38.6 millones de toneladas es un volumen importante, es cierto, histórico, también es cierto en términos de récord, pero que sería un poco el techo de la campaña. Nosotros creemos que no hemos llegado al techo, que podemos seguir comercializando, y ahora el Ministerio, mostrando flexibilidad en su propio criterio, nos ha establecido nuevas condiciones. Por supuesto que como centro de exportadores de cereales siempre estamos a favor y vamos a defender desde todo punto de vista que no existan limitaciones ni condiciones. Pero también tenemos que reconocer que lo que ha hecho este ministerio es aplicar una norma del gobierno anterior. Ajá. Interesante esto, porque justamente las voces más activas, digamos, en este momento, agitando las aguas, vienen de exfuncionarios y llama un poquito la atención. Yo creo que se cargaron un poco las tintas en algo que no nos gusta, porque es intervención, pero que me parece que había que ponerlo en justa medida. No estoy viendo, me parece coincidir con tu punto de vista, que estemos frente a un cepo, a una prohibición de exportaciones, aún hasta aquí llegamos, como sí sucedió en el caso de la carne. Y me llamaba la atención que justamente en la gestión del ministro flamante, digamos, Julián Domínguez, que había hecho del tema de la exportación de carne su leitmotiv en el arranque de su mandato, de pronto cayera esta medida, así que sonaba como contradictorio. Por un lado estamos proclamando que reabrimos exportaciones de carne y por otro lado aparece este cepo para el maíz. Así que era importante aclararlo, Gustavo. Sí, creo que tenemos que trabajar todos juntos, sobre todo la cadena del maíz, que incluyen los insumos, los productores, los exportadores, acopiadores, corredores y la industria de transformación en proteína animal, ¿no? Industria avícola, porcina, feedlot, etcétera, en una estrategia común de seguir haciendo crecer al maíz y a su capacidad de transformación en Argentina, con mejor calidad, con previsiones de mayor uso de insumos, de tecnología. Estamos atravesando un ciclo virtuoso del maíz. No lo detengamos por discusiones políticas o partidarias. Tratemos de seguir creciendo y me parece que el ministro Domínguez es una oportunidad para tratar de tener que tengamos una agenda proactiva en los próximos 2 años.
Los próximos 2 años va a haber que recorrerlos de alguna manera, así que lo mejor me parece que es buscar los puntos de acuerdo, aunque sean pocos, agarrarse de ellos y ir para adelante en lugar de tomar cada cosa para agitar las aguas y profundizar esta grieta que incluso muchos estimulan al interior de las propias cadenas, ¿no? Yo creo que es el momento realmente de armonizar intereses y de buscar bypassear estos 2 años que nos quedan, buscando que el sector pueda seguir evolucionando como lo puede hacer. Le agradecemos muchísimo, Gustavo, estos minutos, tratando de echar luz sobre dónde estamos parados en materia del maíz. Será hasta muy prontito. Es un placer como siempre, Héctor. Un abrazo grande. Un abrazo. Continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Innovio Protergium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo La Industria Verde y ahora con un tema realmente muy interesante, muy rico en matices. Cuando hablamos con Santiago Sáenz Valiente, nuestro experto impositivo, siempre venimos con las malas noticias. Ahora hay un proyecto de ley agroindustrial que tiene mucho que ver con lo fiscal y queremos ver, como esto ya se lanzó a rodar, si esto alivia un poco, genera una perspectiva nueva, amerita ser analizado profundamente por todas las cadenas. Así que, Santiago, queremos tu clarividencia al respecto. ¿Cómo te ha caído y cómo estás percibiendo lo que es este proyecto de ley, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de las concreciones? Mirá, antes que nada, gracias por consultarme, Héctor. Un gusto verte, aunque sea en pantalla. Esperemos podernos dar un abrazo en algún momento de esta terrible pandemia que hemos vivido. El tema del Congreso Agroalimentario y lo que está plasmado en este proyecto se viene reclamando por parte del agro hace, yo diría que no menos de 3 años. Ahora resulta que este gobierno lo estaría impulsando para llevarlo al Congreso de la Nación en los próximos tiempos, más o menos cortos. Plantea una serie de beneficios fiscales para las empresas y personas, o sociedades y personas que se registren en este régimen, que tampoco está previsto todavía una reglamentación, ni siquiera está legislado, ¿no? Por supuesto. Entonces, es interesante considerar que en forma retroactiva, al 1 de enero del 2021, se aplicarían hasta el 2030, depende de los casos, una serie de ventajas impositivas. Yo diría que son reacomodamientos impositivos indispensables y obligatorios para poder determinar un impuesto a las ganancias equitativo, justo y un impuesto al valor agregado sin tanto daño como viene haciéndole a la producción agropecuaria desde el año 1900, diría por lo menos 1985. Hace unos cuantos años que esta deuda está pendiente de resolver cuestiones distorsivas tremendas para los impuestos del agro. Y esto lo comento para que sea congruente tu imagen que querés dar mía de malas noticias para marcarlo. Sí, en general, lamentablemente damos malas noticias. Vamos a las buenas. Vamos a las buenas, Héctor, querido.
Mirá, en primer lugar, todos sabemos que un bien de capital o una obra de infraestructura no se manda directamente a pérdida. Hay gente que cree que porque hace una ampliación de infraestructura en el campo, dice, bueno, esto es pérdida, esto es gasto. No, es inversión. Es inversión, obra de infraestructura. Bueno, en vez de tomar la cantidad de años de vida útil real que tendría esa obra, te van a permitir tomar un 50% de los años de vida útil. Por ejemplo, si vas a hacer una obra importante, silo, lo que sea, que te lleva 20 años, en vez de considerar ese monto en 20 años, dividirlo, te permiten hacerlo en 10, ¿no? Y lo que es bienes de capital, compras de tractores, maquinarias, ensambladoras, sembradoras, cosechadoras, todo, en vez de tomarlo en 10 años, si fuera el caso de que definamos la vida útil, se va a tomar en 3. En general es en 5, se va a tomar en 3. Con lo cual esto va a ser realmente una justicia, una equidad lógica. Esto va a ser una opción, obviamente, pero todos los que estén en condiciones de incluirse en este beneficio lo van a tomar, porque con la inflación, obviamente, reducir el impuesto actual es lo importante, ¿no? O de otra manera mirarlo, digamos, diferir el impuesto futuro. Entonces, este es un punto que no es menor. Otra de las ventajas, así muy rápida, tiene que ver con un incentivo a todo lo que es inversión en lo que es todo lo que es posibilidad de generar un crecimiento a nivel agrícola a través de mayor cantidad de productos que logren ese objetivo, ¿no? Entonces, eso va a ir considerado, normalmente es un gasto, pero esto va a ser considerado como un crédito a través de un bono, que va a ser un bono que no va a ser transferible, pero va a poder ser utilizado para pagar el impuesto a las ganancias y anticipos de ganancias. Con lo cual, eso va a ser también una ventaja relevante. La otra está vinculado con la ganadería. Yo estoy haciendo un resumen muy escueto, ¿no? El tema de la ganadería, que todos sabemos que está la famosa ganancia por tenencia, es decir, aumenta el precio del ganado separando lo que implica la cantidad de kilos ganados, pero en definitiva tenemos esos kilos ganados tienen dos variables en el precio. Una es inflación y otra es incremento del precio real de ese bien, quitando la inflación. Esto genera una obligación de tributar sobre una ganancia no realizada, que se llama ganancia por tenencia, y la parte de inflación se ve francamente perjudicado por una situación que después voy a explicar la solución que tenemos para este nuevo ejercicio fiscal, Héctor. Pero la verdad es que va a permitirse una opción para evaluar las vaquillonas y los novillos de acuerdo a una tabla que ya existe, pero dejando afuera lo que es la ganancia por tenencia. Esa ganancia por tenencia por incremento de precio quedaría fuera para los que estén en condiciones de optar. Pero acá hay una combinación también por un periodo de 3 años y después de esos 3 años tenés que tener, para poder hacer esto, un incremento de peso para faena y un incremento de peso incentivando lo que es la invernada. Con lo cual ahí también está bien, es una corrección que se viene pidiendo, qué sé yo, desde el 85, y era indispensable hacerlo. Por el otro lado y por último tenemos una situación del impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado todos sabemos el drama que significa para el agro, que además la población crea que con un 10,5% de tasa de IVA para lo que es mismo productos agrícolas naturales y productos del agro, como es la hacienda, parece una ventaja, ya lo hemos hablado varias veces, lejos de ser una ventaja es un perjuicio, se acumula saldo a favor de IVA por este 10,5% y insólitamente
digamos, no hay grandes beneficios en, digamos, en la cadena final de productos agroalimentarios que tendría que haber. Pero lo que sí sucede es que este saldo llamado técnico, hasta por ustedes los periodistas especializados, ya conocen esta terminología, es un perjuicio tremendo porque es un perjuicio financiero y económico, de muy difícil absorción, no se puede aplicar para otros impuestos y se hacen malabarismos impensados para poder dejar de perjudicarse. Ahora, con esta normativa, según se interpreta, parecería que va a haber alguna solución para los próximos años, pero yo creo que los saldos técnicos viejos van a quedar perjudicando al agro. Yo lo que creo que es una herramienta interesante esto del régimen de fomento para la agroindustria, pero quiero ver cómo queda, porque esto es un proyecto, y quiero ver cómo queda la reglamentación, Héctor. Me parece muy importante que se busquen estas soluciones. Por ahí parece un momento oportuno para el gobierno actual de cara al 14 de noviembre, donde voy a ser fiscal en Malvinas Argentinas, y si querés venir estás invitado. Así que quiero ver cómo queda. Bien, lo interesante, yo te planteaba cuando arrancamos con la nota, que quería también ver tu enfoque político, porque llama la atención que de pronto se dé vuelta la taba y aparece este proyecto de ley que es el que elaboró el Consejo Agroindustrial, pero que lo hace suyo el oficialismo, digamos. Pareciera que ahora es una creación de masa. Bueno, lo intenté decir entre líneas, si querés te lo digo directo. Sí, claramente me parece que es un oportunismo. Como digo, hace 3 años que está esto, que se viene reclamando. El agro sigue estando castigado con los impuestos de una manera abrupta y tremenda, que no ayuda a la inversión ni a que los argentinos se queden en Argentina. Increíblemente sabemos que evidentemente es el inversor agropecuario es alguien que le gusta sufrir, en general se queda en la Argentina, le quitan gran parte de su renta, empezando por los derechos de exportación. Habría que llamarlo ahora a ver cómo estará el pobre Alberto Morelli con el tema de las restricciones al maíz. Realmente parece algo terrible entre las restricciones a las exportaciones de carne, que ahora parecería que por un tiempito hasta diciembre se van a liberar, pero parece mentira, ¿no? En un país como la Argentina, que haya hambre y que se ponga este tipo de palos en la rueda constantes y permanentes. Yo tengo la esperanza, igual que muchos, Héctor, de que esto pueda funcionar desde el punto de vista fiscal. Sería ni más ni menos que hacer un poco de justicia, que bueno, la Argentina no está muy acostumbrada a premios y castigos, y eso es parte del motivo por el cual nos va mal. Quería aprovechar también, Héctor, para un par de noticias que me parecen relevantes, si tenés 2 minutos. Sí. Una sería el tema del ajuste por inflación impositivo. Sabemos que la aplicación parcial de la corrección de resultados impositivos a tercios en la época de Macri y a sextos ahora genera una distorsión y una renta ficticia absolutamente, ya lo hemos dicho varias veces, y en definitiva una tasa efectiva del impuesto que normalmente está cuestionándose a nivel judicial cuando se demuestra la confiscatoriedad que se da en muchísimas situaciones del agro especialmente. Sin embargo, para los cierres del 2021 de diciembre ya sería aplicado por el momento, como está la normativa, en forma plena el ajuste por inflación impositivo. Y por el otro lado, quería comentarte que se amplía ahora también, a raíz de tu amigo Massa, que manda al Congreso, una renovación de la moratoria impositiva de la ley 27.541, ya vencida desde hace unos meses, que traería la necesidad y la utilidad por parte del productor, del contribuyente en general,
de revisar sus obligaciones fiscales por si tiene algo pendiente para regularizarlo. Lo que se viene discutiendo desde hace años, que nosotros lo hemos pregonado mucho, es ¿y para el que está al día qué? ¿No? Sí. Normalmente hubo, después de esas insistencias de varios años que hemos hecho, algunos pequeños premios con bienes personales, en la época de la ley de Macri, cuando salió el blanqueo y moratoria, pero bueno, normalmente lo que se ofrece al cumplidor son unas migajas, hay que tomarlas, todo sirve, pero efectivamente debiera ser más amplio el beneficio para el cumplidor, que tiene, digamos, un perjuicio muy grande de no poder aprovechar ventajas de condonaciones, de multas, reducciones de intereses que son frecuentes en la moratoria. Muchísimas gracias, Santiago, por darnos estas noticias con un tono un poquito más de luz verde frente a todo lo que vos venís planteando, reclamando, y bueno, parece que algo está empezando a rodar. Muchas gracias. Gracias a vos, y estoy tratando de hacerle esfuerzo una sonrisa, porque se me quejan muchos amigos que estoy con el ceño fruncido, en especial cuando aparezco en estos medios que vos me invitás y otros también me invitan. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes, mandarle saludos a Ana y que anden muy, muy bien. Y bueno, esperemos vernos físicamente en algún evento pronto. Tenemos Expoagro físico, ¿no? Sí, prontito. Ya viene la semana que viene la de Corrientes y después vendremos con las grandes acá, como siempre, en el predio de San Nicolás. Un gran abrazo, sí. Santiago, y ahí nos veremos. Un abrazo muy grande, Héctor. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. Galicia Rural, siempre junto al campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida para nuestra tierra. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora entrando en uno de esos temas que realmente nos apasionan. Vamos a conversar con el ingeniero Luis Bertoia, que es docente, profesor titular de cereales y cerealicultura en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, y además conduce el comité de forrajes, de silo de maíz fundamentalmente, en el seno de Maizar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día, Héctor. Es un placer realmente estar charlando con vos. La verdad que sí, mucho para conversar, de una historia fascinante que arrancó, digamos, hace unos 30 años con muchas dudas, mucha gente que por ahí pensaba que esta no era una tecnología para la Argentina, que era cara, que en fin, que en nuestros sistemas pastoriles no tenía cabida, pero la cosa eclosionó y hoy, ¿dónde estamos parados? ¿Cuántas hectáreas de maíz se están picando, Luis? Los datos que tenemos, tengo dos datos, no sé cuál de los dos. Uno es un poquito austero, yo te diría que es alrededor de 1.200.000 hectáreas de maíz y alcanza 1.700.000 aproximadamente de la sumatoria de los diferentes cultivos. A el maíz hay que agregarle el sorgo, cebada, avena, trigo en algunos casos,
alfalfa, es decir, cualquier cosa que esté entre 30 y 45% de materia seca es ensilable. Después tenemos que ver la calidad nutricional, ¿no? Y eso alcanza, como dije recién, alrededor del 1.700.000. Esos son los datos que se tienen a través de la Cámara de Contratistas. Me han informado que hay algunos datos dando vuelta por ahí que en caso de maíz va a superar el 1.200.000. No me atrevo a decir la cifra que me dieron porque me parece un poco elevada. Pero bueno, la tendencia es lentamente todos los años ir subiendo. No nos olvidemos que es el principal componente de la ración en los tambos de la Argentina, y no es tan importante como en el caso de feedlot, pero se supone que, bueno, depende cómo se desarrolle el tema de producción de carne, esa superficie puede ir subiendo o bajando de acuerdo, bueno, a los números que hagan los productores, ¿no? Es así, lo que pasa es que la diferencia es que en el tambo en general se maneja con forrajes producidos en el propio establecimiento y el feedlot los adquiere y en consecuencia traer silo de maíz es una complicación, lo pueden hacer durante la época de picado, algunos con campo propio cerca al feedlot y otros comprando maíz en planta, pero es otra cosa, es un costo financiero también importante y creo que eso explica por qué se hace más en tambo, donde es indiscutiblemente ya la base forrajera como vos planteabas. Sí, además hay que agregarle que las fluctuaciones que tiene el grano de maíz a lo largo del tiempo hace que en algunos momentos sea muy barato, a costa del productor, por supuesto, ¿no? El productor de grano es el que paga las consecuencias y se favorece al productor, en este caso de carne. Pero mi idea que ha pasado ya, tengo gente que asesoro donde cuando el maíz está barato le digo que compren mucho maíz porque en Sí. cualquier momento se da vuelta. Y cuando se da vuelta uno empieza a sacar cuentas y toma la conciencia que el silaje de maíz es reemplazable en parte, en el caso de feedlot, de la energía que necesita el animal. Entonces balancear silaje más grano en algunos momentos resulta rentable, en otros momentos no, porque el grano está con un precio, digamos, muy pisado y encima con algunas retenciones, ¿no? Es así. Luis, vos como docente has trabajado mucho en explicar cuál es el mejor momento y el mejor maíz para silo. Y ahí ha habido un debate acerca de, bueno, los que buscan por ahí un mayor porcentaje de almidón y los que buscan mayor volumen total con una fibra de buena calidad. ¿Dónde estás parado vos desde la docencia en este tema? Es un problema porque es como decir cuál es el coche que más me gusta. Y yo puedo tener una marca, digamos, de origen italiano, color rojo, y lo quiero meter en el barro, en el ripio, y no voy a llegar a ningún lado. Así que yo diría que no hay un solo maíz. Cuando uno analiza todo el proceso que va desde la elección del híbrido hasta que el animal lo está rumiando o digiriendo, se da cuenta que existen lugares o momentos o eslabones de esa cadena o de ese proceso donde las pérdidas son muy grandes. A veces nos fijamos demasiado en la elección del híbrido y no tenemos en cuenta todo lo que sucede post-ensilaje. Yendo a tu pregunta, hay diferentes características. Nosotros sabemos que la genética va avanzando, va cambiando. Entonces, lo que hasta hace poco nosotros decíamos que la planta de maíz tiene que tener determinadas características si es para grano y diferenciarla en el caso de ser para silaje. Una de las diferencias era la densidad de siembra. Pensamos en densidades superiores, entre un 10 y un 30%, de acuerdo a las características del ambiente, ¿no? En ambientes favorables es mucho mayor, comparado con ese mismo híbrido, no otro híbrido, ese mismo híbrido que se fue pensado para grano. Es decir, para grano un valor y entre un 10 y un 30% más para silaje, repito, de ese mismo híbrido para que no haya confusión, suministrándole todos los nutrientes que requiere un aumento de la densidad. Eso implicaba un aumento de costos, pero también respondía el maíz a un aumento en la producción. Hoy en día existe otra tendencia que no inhibe a esta, es la de buscar otro tipo de estructura de planta, una planta mucho más foliosa, más alta, con densidades inclusive menores que las que se usan para grano. Acá ya cambia el híbrido.
El híbrido que está pensado a bajas densidades, cuando hablo de bajas densidades estoy hablando de 40 a 60.000 semillas por hectárea. Estoy pensando en una planta con mayor desarrollo y yo diría un poco parecida a los híbridos más antiguos, no los actuales. Entonces, ¿cuál es el híbrido? Bueno, depende qué circunstancias estamos utilizando. Hay una tendencia en bajar la densidad. Me parece que eso se abría el paraguas antes que llueva. Me parece que no es una técnica demasiado adecuada. Creo que hay que tomar toda una serie de recaudos, como es control de malezas, un buen barbecho, el picado a tiempo. Y por último, yo diría que los cambios ambientales, es decir, estos cambios que aparecen, sequías periódicas, hacen que muchas empresas se respalden en bajas densidades. Si el año viene bien, bueno, las pérdidas no son tan importantes. Si el año viene mal, sembrando altas densidades, las pérdidas son importantes. Por último, grano versus fibra de calidad. Si uno busca grano o principalmente almidón, yo diría que existen otras técnicas como el airlage o algunas técnicas que permiten conservar muy buena cantidad de almidón versus lo que sería la planta completa. Y ahí entramos al momento de picado, una serie de características que hacen combinar máximo rendimiento, máxima calidad potencial y máxima aptitud para que el proceso de conservación se verifique en buenas condiciones. Muy interesante lo que estás comentando. Yo pienso muy parecido a como lo estás planteando vos. Creo que algo que está en la Argentina, pero que no se expandió mucho, es justamente el airlage, que creo que podría tener lugar fundamentalmente en feedlots, ¿no es cierto? Porque daría por ahí digamos, una ración base prácticamente con toda la cantidad de fibra que hace falta para la terminación de novillos, no así en el tango donde estás necesitando un poco más de fibra. Correcto. Sí, inclusive sería digamos, un reemplazo más barato de lo que sería la compra de grano, ¿no? Claro, sí, sí, es más que interesante esto. El otro tema importante es el momento de picado, porque también, digamos, se ha generado un poco la idea, y está bien, de que el stay green, digamos, que la planta esté verde en el momento del picado es muy importante, pero eso atenta muchas veces con el llenado del grano completo. El problema del stay green es que nosotros trabajamos mucho en el momento de picado. Llegamos a la conclusión que lo que definimos como ventana de picado, que no es un invento, es decir, no lo trajimos de afuera, es una necesidad argentina. En Europa y en Estados Unidos pueden regular perfectamente el momento de corte porque tienen el equipo, son en superficies en Europa chicas. En cambio acá las cosas diferentes. Está tercerizado todo el trabajo. Por lo tanto, encontrar un momento de picado adecuado es fundamental. A veces es complicado hacer coincidir la llegada del contratista con el estado ideal de picado. Inclusive hay superficies grandes que se empieza temprano y se termina tarde el picado. Entonces, conclusión, entre 30 y 45% de materia seca de la planta completa. ¿Qué pasa con este green? El problema aparece en que, por definición, este green es una planta que permanece mucho más tiempo verde, mientras que el llenado del grano sigue su ritmo normal. Es decir, hay digamos, la juventud de la planta, el componente verde, dura más tiempo que una planta normal. Eso hace que para llegar a ese contenido de humedad que planteé antes, o de materia seca de 30 a 45, tengamos que atrasar el momento de picado. Al atrasar el momento de picado, vamos a tener un grano más duro. Entonces es obligación, sí o sí, el uso de cracker. No siempre se usa el cracker. ¿Por qué? Porque tenemos para lograr que la planta esté entre esos valores que dije antes, de contenido de materia seca, el grano tiene que compensar con su dureza, o digamos su avance, su estado avanzado, el color verde o el contenido de humedad de la planta. Conclusión de todo esto, existen riesgos de que aparezca el grano en la bosta, fruto de que no fue roto por parte del animal. Y es frecuente encontrar eso, es frecuente. Más que interesante todo lo que nos estás comentando, Luis. Esta es una primera aproximación en una entrevista que hace tiempo queríamos hacer. Arranca la temporada de siembra del maíz y ya nos estamos poniendo a pensar en lo que va a pasar dentro de 90 días cuando llegue el momento de picar. Muchas gracias por acompañarnos y volveremos al ataque prontito.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre va a ser un placer, Héctor. Un abrazo muy grande. Un abrazo y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. En Bioter contamos con más de 20 años de experiencia innovando y desarrollando productos y servicios de calidad para estar siempre a la altura de las nuevas y desafiantes tendencias del mercado local e internacional. Somos Bioter, la empresa líder en nutrición animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Nuevo espacio a compartir con Jorge Castro. Y Jorge, me parece que hay algunas movidas que vale la pena analizar respecto a lo que el flamante canciller Santiago Cafiero, ex jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández, acaba de hacer en un acercamiento con Brasil. ¿Cuál es el contenido de esta movida? Mira, es una medida de extrema importancia, Héctor, porque lo que ha hecho Santiago Cafiero en Brasil, junto con el canciller brasileño Carlos Franca, ha sido que la Argentina participa en adelante del proceso de reducción del arancel externo común del Mercosur hacia terceros países, que es la gran barrera proteccionista que tiene la región y la que tiende a aislarlo de los procesos internacionales de libre comercio. Ahora la Argentina ha comenzado, junto con Brasil, por lo tanto también con Uruguay y Paraguay, al proceso de reducción, que en el límite es eliminación del arancel externo común para terceros países del Mercosur. Esto a su vez hay que agregar otro aspecto de importancia estratégica, Héctor. Señalan en el comunicado conjunto Santiago Cafiero y Carlos Franca, los dos cancilleres de Brasil y de la Argentina, que el objetivo de esta medida es unir las economías de los dos países, integrar las economías de los dos países en las cadenas globales de valor, que son los que constituyen el sistema integrado transnacional de producción, constituido por 88.000 empresas transnacionales y sus 600.000 asociadas o afiliadas en el mundo entero, que constituyen el núcleo estructural del capitalismo del siglo XXI. En otros términos, acá de lo que se trata, este es el objetivo de la reducción del arancel externo común, es de que la Argentina y Brasil, que son dos de los tres grandes países industrializados de América Latina, se integren con el capitalismo más avanzado, que son las empresas transnacionales y sus asociadas o afiliadas en el mundo entero. Dicho de otra manera, Héctor, acá lo que implica esta medida es que queda definitivamente atrás el concepto de una región con una posición de proteccionismo exclusivamente defensivo y que tiende a aislarse de los grandes procesos transnacionales de globalización. Esta es la medida, esto es lo que implica la medida tomada por el canciller argentino, el nuevo canciller argentino Santiago Cafiero en Brasil. Hay que agregar, por último, que esto está relacionado
con una medida también de extraordinaria importancia que se ha tomado en el marco interno en la Argentina, con la decisión de presentar ante Congreso Nacional la Ley de Promoción Agroindustrial y transformarla en el eje de la Estrategia de Desarrollo Nacional. Porque el siguiente paso, después de la aprobación por el Congreso de la Ley Agroindustrial, es comenzar el proceso de eliminación de las retenciones en las economías regionales y al mismo tiempo también comenzar el proceso acordado entre el gobierno nacional y el sector agroindustrial de desmantelamiento pausado de las retenciones nacionales, con el objetivo de que las retenciones disminuyan y en el límite desaparezcan en la medida en que aumenten las exportaciones agroindustriales. Estas son medidas que están interrelacionadas. La disminución del arancel externo común, la aprobación de la ley agroindustrial, son medidas que hacen a la integración de la Argentina en el mundo. Es más interesante lo que estás comentando porque esto, si bien aparece en el marco del debate entre el sector agroindustrial y un gobierno que no lo ha favorecido en los últimos años, por lo menos se gesta la posibilidad de ir creando una política de Estado que ponga al sector, a la agroindustria, a la economía competitiva de la Argentina en el sentido de la naturaleza de las cosas. Exactamente, exactamente, exactamente. Y transforma el sector agroindustrial en el eje reconocido, legitimado, legalizado de la estrategia de desarrollo nacional del país. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Más potencia, menor consumo, más tecnología, nuevas cosechadoras axiales. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Auspicia Prometeon, único fabricante de neumáticos especializado en el transporte de productos y personas que también opera en el sector de los neumáticos agrícolas. Prometeon. Como cierre de esta edición del Campo de la Industria Verde, me quiero referir a lo que yo diría es el evento de esta semana, que fue el Congreso de la región centro de CREA, de la provincia de Córdoba, fundamentalmente bajo la coordinación del gran amigo, el gran profesional Rodrigo Bosch, quien fue muy bien secundado por un equipo que interpretó claramente dónde está parada la provincia de Córdoba en el contexto agroindustrial nacional. A mí me tocó hacer un poco el cierre y la verdad que fueron momentos muy emocionantes porque uno de los logros
del equipo armado de este evento fue haber contado con la voz del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien hizo un alegato a favor de lo que es emprender en estos tiempos de crisis, de pospandemia o de pandemia, y el rol que tiene un poco el sector agropecuario y sobre todo sus jóvenes, también sus mujeres. Creo que fue algo muy relevante, muy emotivo, y yo hice un poquito eje en esa cuestión. Al mismo tiempo que haber también tomado una vez más este concepto de que Córdoba es la locomotora de la segunda, todo lo que ocurrió, un poco su arranque, su pecado original en la provincia de Córdoba. Allí se hizo punta con la siembra directa, hace 50 años se hizo punta de la mano de Rogelio Fogante con los trigos que respondían a fertilizantes, toda la generación del Marco Juárez Cinta y demás. Allí también nació la agricultura certificada, impulsada por el gran Santiago Lorenzati, que además es un técnico extraordinario que a través de Ocandú, la organización que hace experimentación adaptativa y que va creando y consolidando tecnologías desde la localidad de Montebuey, pero también el haber logrado que ese municipio sea el primer municipio de la Argentina, y yo diría desde el mundo, que puede certificarse como municipio verde, sustentable. Los dos conceptos que gobernaron este evento fueron liderazgo y sustentabilidad. El liderazgo está clarísimo en lo que hacen los actores de esta revolución en la provincia de Córdoba, que es una marca país con sus marcas, yo diría sus submarcas, peyorativamente, como Arcor, la principal empresa alimenticia de la Argentina, o Aceitera General Dehesa, otro monstruo agroindustrial que anida nada menos que en la localidad de General Dehesa. Allí está el clúster manicero, están el clúster de riego de la provincia de Córdoba, con sus innovadores que han generado aplicaciones tecnológicas para mejorar y hacer más eficiente el riego, hasta toda la saga de valor agregado con los cerdos, que es lo nuevo y que viene creciendo de manera fulgurante, y por supuesto el bioetanol, con pioneros, con empresarios de la talla de Manuel Ron, que ingeniero agrónomo, que era un vendedor de insumos y que de pronto supo canalizar inversiones y gerenciar un desarrollo fenomenal, como lo es también lo que ha hecho la Asociación de Cooperativas Argentinas, trayendo una de las plantas de etanol más modernas del mundo, instalarse y expandiéndola a pesar de los vientos en contra que vienen incluso desde el gobierno anterior. La provincia lidera en maíz, lidera en soja, está ahí nomás en trigo, lidera en tecnología, lidera en valor agregado y lidera sobre todo en esta juventud pujante que se va buscando su lugar. Un placer acompañar a la provincia, que además desde sus dirigentes, aún siendo quizá de un palo político que no le gusta mucho al campo, es la provincia que le juntó la cabeza a otros gobernadores para ir sobre el gobierno nacional y decir: señores, terminemos con los derechos de exportación, que son recursos de la provincia que se van succionando y que nunca vuelven. Hasta la semana que viene.